Bueno, ya estamos como casi todos. ¿Cómo anda? Buen día. Buenos días, profe. ¿Bien usted? Días. Bien, bien, también todo súper. ¿Qué? ¿Cómo les ha ido con las otras clases, con las otras cosas? Muy complicado, muy complejo, no tanto, no se entiende nada. Las clases a las 6 de la noche me lo maman. Oye, ¿es en serio? Sisas. Uy, qué Confirmo locura. y afirmo. ¿Qué tienen a esa hora? Neuro encima. Neuro. No puede ser. Hijo de- Y antes era a las 7, o sea, se cambió a las 6, fue ayer. Uy, no, qué locura. Pues pucha, a esa hora uno ya no es persona, uno no piensa, uno nada, es horrible. Uy, no, muy loco. Nada, o sea, para que uno estudie solito, como voy a empezar, voy a repasar bien, sí, a mí me pasaba igual en la noche, yo siempre estudiaba como después de las 9 de la noche, que ya había como silencio en la casa y podía poner, pues, pucha, televisor, computador, música al mismo tiempo y pendejear como en mi tiempo, en mi horario y mis cosas. Pero coger clase en la noche, uy, no, pucha, yo nunca pude con esa vaina. Lo más tarde en la U que nosotros tuvimos clase fue como a las 5 de 5 a 7 y nada, esa clase jamás se aprovechaba, era imposible. Uy, no, pues qué locura. Pero bueno, ni modos. Por lo menos los medio acostumbran a ustedes a cuando salgan a hacer los turnitos de noche y la cosa que, uff, también es duro, pero bien, ni modos. Bueno, de la parte mía no hemos hablado. ¿Si les parece así las clases, con más de orientación clínica, como hablando chacha de todo un poco? ¿Les molesta? ¿Nos dedicamos solo únicamente a anatomía? No sé, no me han dicho nada. No, profe, no nos molesta para nada hablar cháchara. Listo, genial. Sí, es que igual, o sea, esa es otra cosa. Finlandia, esos carinalgas son los que más tienen la parte de estudio de sus estudios y teóricamente son como los que están más avanzados a nivel educativo. Ellos han demostrado que la capacidad de concentración de un adulto en ponerle atención, valga la redundancia, a una clase no supera los 40, 45 minutos, que sea exactamente todo el mismo tema, que no cambie. Entonces, y de hecho, como la atención principal la tomo durante los primeros 15 minutos, después uno ya se empieza a quedar dispersar. Entonces, ahora una clase larga, cansona, de 2 horas, de solo aprenda, aprenda, aprenda la maldita sea, complejo. Pero bueno, listo, genial. Am, ¿Qué más les puedo contar ahorita acá de nuevo? Nada, estamos en época, con los grupos anteriores, siempre me tocaba los picos de pandemia horrible, no podía alcanzar a cuadrar nada en la unidad, y de hecho todo el tiempo, la gran mayoría de clases me escuchaban con los piticos de fondo atrás en la unidad, o esperen, esperen, que me están llamando para tal cosa. Ahorita súper, finalmente estamos poquitos pacientes, entonces, bien, bien por este lado. Lo único que les puedo decir es que no se, como que no se confíen, ¿vale? En lo poco que he salido de casa, aún yo sigo saliendo muy poco de casa, salgo como escasamente a hacer mercado y ya es algo súper temprano. En los casos que he podido salir, pues pucha, la gente se está confiando mucho, gente sin tapabocas, gente reuniéndose, gente aglomerándose. Países de primer mundo, bueno, o los países que tienen la pauta de vacunación más avanzada, Canadá, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, están viendo un repunte y un recrudecimiento de, de sus casos de COVID, básicamente obviamente por la variante Delta. Nosotros ya la tenemos circulando en el país. Tenemos como la ventaja de que no ha llegado todo el boom de ella, pero tenemos la desventaja de que no a todas las pruebas que le hacemos no le podemos hacer la prueba de tamizaje genético. Entonces eso nos deja como con muchas dudas. Nosotros acá en la unidad tuvimos muchísimas dudas
hijo de madre, hace un mes y medio más o menos, casi 2 meses, la tuvimos la unidad al 100 durante 2 meses completos, pero había casos que llegaba el paciente, no, me siento malito, 35, 30 años, 23 años, fue pucha, me acuerdo de mucho de esa loca. En 2 días llegó al hospital, que se sentía malita, no la pasaron porque disminuyeron mucho los índices de oxigenación y literalmente en 3 días intubada, vuelta nada, esos pulmones blancos, pichos, rígidos. Todos pensamos que ella no iba a salir adelante. Y pucha, le trabajamos como no se imaginan. Y ella duró intubada 36, 37 días, una locura. Salió con tráqueo, y obviamente súper desacondicionada, pero bueno, salió adelante. Y así tuvimos como 5 o 6 pacientes que en 2 días literalmente sus pulmones eran blancos, pero blancos, blancos, pichos horribles. Y eso nunca lo habíamos visto antes, que fuera tan altísimamente progresiva. Y nosotros siempre juramos que esa vaina fue delta, pero nunca supimos si se hizo el tamizaje genético o no. Y obviamente montamos alarmas, pero una locura. Entonces la cháchara al comienzo es, no bajen la guardia, ¿listos? Incluso nosotros mismos, en nuestro propio ámbito de la parte de salud, tendemos a bajar la guardia porque, ya están bajitos los casos, ya estamos vacunados, entonces, ya no se extreman tanto las medidas y las precauciones, síganlo haciendo, ¿vale? Yo tuve un palazo, pues, pucha bestial. Mi mejor amiga que tengo acá en Pamplona, no tengo como 2 amigos en Pamplona porque soy de Bogotá, no conozco a nadie, pero mi mejor amiguita de Pamplona, nos veíamos como cada 15, 20 días, venía a la casa, no sé, hacíamos sushi o, no sé, fumábamos narguila, alguna vaina así rara, bueno, que hace mucho tiempo no fumamos por esta misma cosa, pero ella vive con muchas personas en su casa que son adultos mayores. Ellos se cuidaban muchísimo, las medidas súper extremas, la cosa, bla, bla, bla. Vino, de hecho esa noche hicimos sushi, bla, bla, vimos peli, listos, chao, chao. A los 2 días, venga, me siento malita. Yo, ay, no jodas, ¿es en serio? Sí, tengo como malestar, que no sé qué, vaya, no, es que tengo solo diarrea, vaya a hacer una prueba, o sea, nada que hacer. La prueba le salió rapidísimo, como al día y medio, pum, positivo, y nada, todos aislados acá. Ella finalmente cree que lo cogió porque se dio cuenta que donde trabaja, el amigo del dueño de donde trabaja, la mamá lo vino a visitar, la mamá no dijo que estaba malita y le dio COVID a él lo llevó para la empresa se lo llevó al dueño de la empresa y el dueño de la empresa se lo pasó a ella, sin darse cuenta así totalmente casi asintomático. Una locura total. Entonces eso es como la medio lección de ahorita, cháchara iniciales, no bajen la guardia, docs, ¿vale? Así estemos vacunados, así haya bajado muchísimo la incidencia, los casos, así todo esté como más controlado y más tranquilo, no bajen la guardia, ¿vale? En cualquier momento no lo puede tener y él ahí como, pucha, no me di cuenta. ¿Listos? Am, Gracias a muchísimos factores, a muchísimas causas, de los estudiantes que yo he tenido, de los familiares de estudiantes que he tenido, la gente que he tenido cercana, ninguno ha fallecido o ha quedado con secuelas grandes. Entonces, bien, bien por ese lado, pero uno sabe en qué momento se gana la lotería. En la unidad, los primeros pacientes que nos fallecieron nosotros acá en Pamplona era una gordita de 28, 26 años, no recuerdo bien. Ya tenía muchas comorbilidades, pero fue pucha, pin. En las últimas semanas, cuando estuvo el pico fuerte, el paciente más viejito que teníamos tenía como 56 años, de resto entre 23, ¿de acuerdo que les cuento? Y 50, 56 añitos. Pacientes de 30, 35, 40 años, súper jóvenes, falleciendo con secuelas bestiales. Uy, no, una locura. Entonces, pues nada, la otra vaina loca es que no sabemos esta vaina dónde va a terminar dando, o a dónde vamos a terminar llegando. Obviamente el COVID se queda como nos pasó en el boom hace unos 10 años con el H1N1, que finalmente es una cepa que está circulando y que todos los años o cada 2 años nos estamos vacunando con refuerzo de influenza. Pero, nada, por ahora, algo antes nunca visto y cuídense montones. Y nada, listos, arranquemos. Clase de hoy, pues
Seguimos con la parte de huesos, nos hace falta la parte de la cara. Ya acabamos con cráneo, entonces vamos para los huesos de la cara. Los huesos de la cara en realidad son fáciles, son súper sencillos. Y esto yo creo que por eso los hacen más difíciles de estudiar la parte anatómica, que ellos sí comienzan a hablar de los bordes y las caras y estudiarlo por todos sus pedazos y todos sus lados. Am, de aplicaciones e implicaciones clínicas, pues más que todo viene siendo por trauma, ¿listos? Y pues obviamente la parte odontológica, pero pues nada, nosotros de odontología no sabemos un carajo. ¿Listo? Entonces, si le pasa algo a alguien en su familia, que se partió un diente, que se, no sé, se le cayeron o alguna vaina, no vayan a donde el médico porque nosotros no sabemos un carajo de, de dientes. ¿Listo? Am, ¿Qué tip les doy? Nada, tip. Si al primito, sobrinito, uno de los dientes definitivos, o ustedes mismos que van caminando, o no sé, algún trauma, alguna vaina y se les cae el diente por completo, ¿qué hacen? Tienen dos opciones. Uno, métanlo en leche y corran para el odontólogo. ¿Listos? O dos, si no tienen leche a la mano y están conscientes, no se lo vayan a alguien que esté inconsciente o esté muy alterado o muy ansioso, eh, métanselo a la misma boca. Pum, diente para la boca y corran para el odontólogo porque al diente ser un tejido vivo, obviamente necesita como un ambiente ideal para poder volver a ser implantado. Si lo ponen en leche y se los meten en la boca y corren a urgencias odontológicas, ven, se me cayó el diente para que me lo pueda volver a implantar, se puede volver a implantar y tratar de salvar. ¿Listos? De resto, nada. El resto de urgencias más que todo va a ser manejo y control de dolor. Cuando miremos la parte nerviosa, vamos a ver por qué carajos un dolor de muela es tan bestial. Vale, yo nunca me imaginé que un dolor de muela fuera eso. O sea, sí, uno lo estuvo y que va directamente del facial y que va directamente al cerebro y la cosa y bla. Pero fue pucha, hasta que ustedes no sufran un dolor de muela no va a ser la bestialidad y la cosa tan brutal que es. Y, nada, entonces, eso es como la cháchara inicial. Cuando miremos la parte maxilar, les voy a hablar algo de la parte también de fracturas que podemos encontrar, que ustedes se pueden encontrar. Y la clasificación, que es casi más que todo un Lefort, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, pero muy pocas veces uno los utiliza como tal, ¿vale? Uno tiene la fractura del maxilar, la fractura mandibular, uno contacta es a los locos de cirugía maxilofacial, ¿listos? Entonces lo que yo les digo, saber qué es normal, qué no es normal, ¿listos? Y, y saber a quién recurrir. Eso es como lo que uno inicialmente empieza a identificar en su práctica clínica diaria, ¿vale? Entonces, pues nada, arrancamos, charán, con los huesitos de la cara. Por aquí. Listos. Entonces arranquemos como con la parte más, como más sencilla, de la parte más notoria, que es el cigomático. Bien, entonces cigomático o malar, ¿vale? Eso también se raya la cabeza porque es del malar y como malar maxilar mandibular, malar. Entonces cigomático nosotros en clínica, en nuestra práctica clínica lo tenemos mucho más como cigomático. Es un hueso que está alejado de la línea media. Eso lo convierte automáticamente en un hueso par, ¿listos? Con el tip que les estaba dando todo este tiempo. Entonces es un hueso par ubicado entre los huesos frontales y temporales y el maxilar, ¿listos? Él va a formar la gran parte de la pared lateral de la órbita, parte del arco cigomático y está formado en su estructura como tal por tejido esponjoso y está rodeado por tejido compacto. ¿Listos? Acuérdense que cuando estamos hablando de cráneo casi todo eran dos láminas, eso ya en la gran mayoría van a ser de tejido esponjoso como tal. ¿Listos? Entonces, el cigomático o el malar van a tener unos bordes y unas caras. ¿Listos? Bordes van a ser uno anterior y superior, o sea, antero-superior. El borde antero-superior nos va a ayudar a contribuir o a formar el borde óseo de la cavidad orbitaria. ¿Listos? Que es el que estamos viendo ahí. De este borde, a veces se puede desprender una laminilla ósea, que es la apófisis orbitaria. Ella nos va a ayudar a contribuir a la formación de la cavidad orbitaria
y aparte de la fosa temporal. Creo que la próxima clase tratamos a ver fosas, que es un despelote, o miramos en geología, no sé, creo que ahorita miramos y cuadramos. El otro borde es el antero inferior, es un borde bastante irregular, es muy identado, como se ve ahí, como si tuviera dientecitos, y básicamente se articula con el maxilar. ¿Listos? El borde de atrás es el borde postero inferior. Bueno, y tenemos un borde postero superior. Y el borde postero inferior lo que básicamente va a hacer es seguir la dirección del arco cigomático como tal. ¿Listos? En este borde postero inferior se va a insertar un músculo que es el macetero. El borde que nos queda, ya miramos el de adelante arriba, el de adelante abajo, el de atrás abajo, nos queda el de atrás arriba, que es el postero superior. Tiene una porción vertical y horizontal, y lo que va a hacer es que va a formar un ángulo obtuso y nos va a ayudar a formar el contorno de la fosa temporal. Esto es cuando veamos las fositas. Entonces, si lo ponemos eh, más como un poquitico más esquematizado, lo que vamos a encontrar es estos, los bordes, los ángulos y las caras como tal, ¿vale? Las caras del cigomático vienen siendo una cara lateral, una cara temporal y una cara orbitaria. ¿Listos? Chun, chun, chun. Eso está básicamente lo que vamos a encontrar en él. Es una visión a la izquierda de la imagen o a la derecha de la imagen, en la posición A, que es la cara externa, y en la posición B, la cara más interna. ¿Listos? Entonces, en la cara lateral del cigomático vamos a encontrar el foramen cigomático facial. ¿Listos? Que está ahí el número 4, que es un orificio, un huequito, un foramen, por donde va a pasar el ramo cigomático facial del nervio cigomático. ¿Listos? En la cara temporal es la cara del hueso que va a mirar hacia la fosa temporal. ¿Listos? Es la parte más interna. Entonces, en esta cara, lo que se va a ver es el foramen cigomático temporal. ¿Listos? Y es el orificio por donde va a pasar la rama cigomático temporal del nervio cigomático. ¿Listos? Entonces, ya no es cigomático facial, sino cigomático temporal. Y la cara orbitaria, como el rebordecito que tenemos ahí de la parte orbitaria, es la cara del hueso básicamente que está orientada hacia la órbita. Así, fácil y sencillito. Entonces, en esta cara, lo que vamos a encontrar principalmente es el foramen cigomático orbitario. ¿Listos? Y va a pasar el nervio cigomático orbitario. Y ya. Bueno, ahí en realidad se le llama ya casi solo el nervio cigomático. Pero entonces es como la parte más fácil y sencilla, por si se los llegan a preguntar. Entonces, cara lateral, cigomático facial, y por ese huequito el cigomático facial. Cara temporal, cigomático temporal, y por ese huequito pasa el cigomático temporal. Y en la cara orbitaria, pues básicamente está el cigomático orbitario y luego va a pasar ese nervio cigomático. Y ya, así de fácil y sencillito. ¿Listos? Entonces ya nos metemos directamente en la parte del cuerpo del cigomático. ¿Listos? Entonces en el cuerpo del cigomático, como está ahí, se van a desprender principalmente dos apófisis. Una para arriba, una para atrás. ¿Listos? Una hacia la parte frontal, la que va hacia arriba, y una hacia atrás, hacia buscar el temporal. ¿Listos? Y por eso se van a llamar las apófisis frontal y la apófisis temporal. La apófisis temporal, entonces la orientación de ella es hacia atrás, hacia la porción posterior, ¿listos? Y ella se va a unir con la apófisis cigomática del temporal, que es ese pedacito que se ve ahí atrás en grisecito, que no está enumerado, que no está, no sé, que no está nombrado ahí, ¿listos? Entonces, esa apófisis que se va hacia atrás del cigomático a buscar la propia apófisis cigomática del temporal se va a llamar la apófisis temporal, ¿listos? La unión de ellas dos son las que nos van a formar el arco cigomático, ¿listos? Y hacia arriba, hacia la porción más superior, se extiende es la apófisis frontal, ¿listos? Ella se va a articular con la apófisis cigomática del frontal y con el ala mayor de los fenoides. ¿Listos? Y ya. Eso es como todo lo que se tiene que decir del cigomático. No es tan complejo, no es tan difícil en realidad. Eh, el medio tip súper fácil y sencillo que les conté ahorita, y las caras del cigomático, por si se los llegan a preguntar, pues acuérdense. Cara lateral, cigomático facial, porque apunta hacia afuera, hacia la cara. La cara temporal, cigomático temporal.
orificio cigomático temporal, y la cara orbitaria, pues nada, cigomático orbitario. ¿Listos? Para arriba, la apófisis frontal, porque se va a unir con el frontal. Hacia atrás, la apófisis temporal, porque se va a unir con parte del hueso temporal. Y ya. ¿Listos? Súper fácil, súper sencillo esa parte. Maxilar superior. Entonces, del maxilar superior, ¿qué les puedo contar acá? Entonces, el maxilar es un hueso par, ¿listos? También va para el lado y lado, derecho e izquierdo, y es el principal hueso del esqueleto facial, porque alrededor de él es que se agrupan el resto de los huesos principalmente. ¿Listos? Cada maxilar va a tener un cuerpo y 4 apófisis. ¿Listos? Entonces va a tener una apófisis frontal, una apófisis cigomática, una palatina y una alveolar, que es la que nos va a dar más hacia la parte de los dientecitos. ¿Listos? Esta parte de alvéolos no lo piensen en pulmones, sino piensen en dientes, porque estamos hablando de qué carajos de la cara. ¿Listos? Entonces, va a tener también los maxilares se van a unir entre sí en la línea media, ¿listos? Y esa unión en la línea media se va a dar principalmente por medio de las apófisis palatinas. Bueno, entonces, teniendo eso en mente, ya uno se imagina mucho más fácil lo que va a estudiar o lo que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listos? Entonces, principal hueso del esqueleto facial, ¿vale? Cada maxilar tiene cuerpo, 4 apófisis, arriba frontal, hacia la hipocigomática, hacia el centro metiditas palatinas y hacia la parte dentaria alveolar. ¿Listos? Y que los maxilares se unen en la línea media, sobre todo y principalmente por las apófisis palatinas. Y ya, con eso créanme que entendieron súper bien la parte del maxilar. ¿Listos? Entonces vamos a por el cuerpo del maxilar. Entonces el cuerpo del maxilar, como lo dice ahí, corresponde a la porción central del maxilar y él va a contener el seno maxilar. ¿Listos? Completando el estudio que estamos haciendo de los senos paranasales. ¿Se acuerdan? Los frontales que están adelantitos, acá los maxilares y atrás el esfenoidal. ¿Listos? Que clínicamente podemos evaluar tanto el seno maxilar como los senos frontales. Y nada, acuérdense, obviamente no es pichar durísimo, hagan que el paciente haga la fuerza, no lo lastimen. ¿Listo? Una sinusitis también es brutalmente dolorosa. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar ahorita, en el cuerpo del maxilar. ¿Listos? Entonces, del cuerpo del maxilar, ¿qué encontramos? Que en la cara o en la parte más superior vamos a encontrar la cara orbitaria, la superficie orbitaria, que es lo que están viendo ahí que no está como encerradita en rojito. En rojito lo que ustedes ven ahí, como en las líneas punteadas, son los sitios de inserción muscular. ¿Listos? Que pues bueno, luego vamos a estudiarlos mucho más a fondo cuando veamos los músculos de la expresión facial. ¿Listos? Y entonces la cara superior o la parte más plana o la cara orbitaria del maxilar nos va a ayudar a formar la mayor parte de la superficie del piso de la órbita. ¿Listos? Si nos echamos para atrás, churun, 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 churun. Aquí estamos. ¿Listos? Entonces, en la M del verdecito podemos ver el maxilar y la gran mayoría del piso de la órbita nos está dando el cuerpo del maxilar. ¿Listos? Volvemos. Aquí, a este pelote. Bueno, aquí, en esta carita orbitaria, vamos a encontrar un conductico, que es un conductico que está en la porción obviamente más inferior de la cavidad orbitaria como tal, entonces se va a llamar el conducto infraorbitario, ¿vale? Y por este conductito infraorbitario es por donde va a pasar el nervio y los vasitos infraorbitarios, que luego ellos van a desembocar en el foramen infraorbitario como tal. ¿Listos? Al comienzo del conducto infraorbitario se va a encontrar la fosita infraorbitaria. Ella va a comenzar finalmente, o bueno, va a comenzar inicialmente, perdón, a nivel de la fisura orbitaria inferior. Y esta cara orbitaria está separada de la cara anterior del cuerpo del maxilar por un borde, y ese borde va a ser el borde infraorbitario.
¿Listos? Entonces el punto de pensar en toda la parte infraorbitaria asociada al maxilar es que es el piso de la órbita. ¿Listos? Entonces lo que encontramos ahí, por eso se va a llamar infraorbitario. ¿Listos? En la cara anterior del maxilar, bueno, del cuerpo del maxilar, y al final del conducto infraorbitario vamos a encontrar una apertura, un hueco total infra, es el que estamos viendo ahí en la porción como más central. ¿Listos? Por ahí es donde va a pasar el nervio y los vasitos infraorbitarios. ¿Listos? Entre el conducto infraorbitario y el foramen infraorbitario, de forma ocasional, es variante anatómica, se puede encontrar la sutura cigomático-maxilar, si se las llegan a preguntar. ¿Listos? Estaría entre ellos dos, en la que está ahí, infraorbital groove, y el orificio o el foramen infraorbitario, entre ellos dos es donde teóricamente tendría que ser la sutura cigomático-maxilar. ¿Listos? Por debajo del foramen infraorbitario hay una depresión pequeñita. ¿Listos? Y esa depresión se va a llamar la fosa canina. Esa fosita canina nos va a ayudar para el sitio de inserción del músculo elevador del ángulo de la boca. ¿Listos? Que es el que está ahí por debajo del orificio infraorbitario que se ve en la línea dentadita rojita. ¿Listos? Esa es la otra cosa. Tacho un pelín. Al profe Ferreira le encanta, le gusta, y él enseña la parte anatómica muscular en latín. ¿Listos? Obviamente yo se los voy a dar en latín también y se los doy en español, les doy los dos, bueno, en castellano, aunque el castellano es solo de Castilla y bueno, hay un peleo de idioma y pendejo, digamos español. Yo se los doy en los dos términos, ¿listos? La parte del latín les sirve muchísimo, ¿vale? Yo me acuerdo si le he contado a mis alumnos previos, yo tenía uno de mis profes de ortopedia en el internado, de manera de mi universidad, y a mí en la Nacho nunca me dieron latín, nunca, ¿listos? Y cuando hablábamos de los casos de los pacientes donde puede haber una lesión, él comenzaba a hablar, no, el digiti minimi, él no sé quién, como fue, puta, este pelmazo hablando en latín que se crea y todo fantoche, pues no. Después me enteré que el Carenalga hizo ortopedia, fue en Alemania, y el man le sirvió aprenderse los músculos en latín, que era mucho más fácil que en alemán, porque finalmente la parte de latín en anatomía es como el lenguaje universal. ¿Listos? Se manejan exactamente iguales en todos los idiomas la parte muscular en latín. Como, aparecieron las llaves mucho tiempo después, ¿vale? Yo, pues bueno, un profe inicialmente me quería como una patada, pues ya después, nada, o sea, trabajar con él fue genial y aprendí muchísimo con el de ortopedia. Entonces, les sirve mucho, ¿listo? Sobre todo pensando en que la gran mayoría de nosotros ahorita vemos un futuro bastante sombrío en el país y posiblemente de aquí a algunos años vaya a haber bastante fuga de cerebros y ustedes vayan a salir del país. Aprenderlo en latín les va a dar un gran plus. ¿Listos? Y ya, entonces, nada, seguimos. Listos, ya, es como la parte inicial. Bueno, a nivel medial hay un borde curvilíneo de la apertura ósea que se llama la escotadura nasal, pero se lo tengo aquí a otro lado, chulo, chulo. Ah, no se ponga eso, estoy dicho loco. Chulo. Ya, listos. Sí, acá, eso es lo que les voy a contar. Ahí está. Bien, la escotadura nasal, que ahí lo está poniendo, ya me quitó las palabras de lo que tenía en la mente y lo voy a leer nada más. A nivel de la línea media presenta una protrusión que es la espina nasal anterior. ¿Listos? Sobre esta espina nasal anterior es donde se va a fijar la porción cartilaginosa del tabique nasal. ¿Listos? Eh, y ya, o sea, la que estamos viendo como arribita de los dientecitos. ¿Listos? Eso es lo que podemos ver del cuerpo del maxilar. Em, si lo vamos a ver un poquitito más como en vivo, lo que encontramos es esto. ¿Listos? Ahí se ve con como la pajita, el pitillito verde que está ahí, es donde se ve como el conducto que da el paso al foramen infraorbitario. ¿Listos?
Entonces acuérdense que por debajo o por ese foramen infraorbitario es por donde va a pasar tanto el nervio como los vasitos infraorbitarios. Y ya, fácil. Con eso ya tienen bien la pregunta, la respuesta, lo que sea. Y van pensando mucho más hacia trauma, donde puede haber una lesión del paciente y por qué podría presentar tanto sangrado si se llega a fracturar esa porción del cuerpo del maxilar. ¿Listos? Devolvámonos un pelito, porque en dirección posterior a la apófisis cigomática del maxilar, bueno, aquí lo podemos encontrar un poco mejor, sí, mejor acá, se va a encontrar la cara infratemporal del cuerpo del maxilar. ¿Listos? Y acá hay unas pequeñas aperturas óseas. ¿Será que lo vamos a ver un poco mejor acá? Sí, aquí la vamos un poquitito mejor, hacia atrás. ¿Listos? Y esas aperturas óseas que están en la porción posterior se llaman los forámenes alveolares. ¿Listos? O los forámenes dentarios posteriores. ¿Listos? Ellos lo que van a hacer es que se van a continuar con los conductos alveolares, que es por donde van a pasar los nervios y los vasitos alveolares destinados a los dientes molares. ¿Listos? En dirección inferior a los forámenes alveolares, sobre la pared posterior del seno maxilar, lo que se vamos a encontrar es una tuberosidad, que es la tuberosidad del maxilar, que es una protuberancia, una pared bastante delgadita. Y la encontraríamos acá un poquitito mejor, que estaría como detrás del proceso cigomático, la apófisis cigomática en la parte del 18. ¿Listos? Que estamos viendo aquí. Así atrás. Ah, pues ahí está marcada en el 25. No me doy cuenta que estoy atrás en el 25. ¿Listos? Y ya. Entonces, ahora, ya que miramos la parte más anterior y la porción más superior, nos vamos a la cara medial del cuerpo del maxilar. Y eso es un poco más despelotado, que es esto que nos vamos a encontrar acá. ¿Listos? Entonces, en la cara medial, ay carajo, en la cara medial del cuerpo del maxilar, lo que vamos a encontrar es, bueno, esta cara medial también le llaman la cara nasal. ¿Listos? Entonces, no se confundan tanto. Cara medial o cara nasal del cuerpo del maxilar. ¿Listos? Ella lo que va a hacer es que va a conformar, o nos va a formar la pared lateral de la cavidad nasal del mismo lado. ¿Listos? Si lo queremos poner en términos clínicos, anatómicos, lo que diríamos es que nos ayuda a conformar la pared lateral de la cavidad nasal homolateral. ¿Listos? Del mismo lado. Bueno, entonces, en esta cara, lo que vamos a encontrar es el surco lagrimal, ¿listos? Que es una depresión para el conducto naso-lagrimal, ¿listos? Y en dirección anterior al surco lagrimal está la cresta de la concha, o la cresta turbinal, o la cresta, siempre se me olvida este término, la cresta del cornete, que es el sitio donde se va a insertar el cornete nasal inferior. ¿Listos? En la porción más anterior y superior de esta cara como tal, se encuentra el borde lagrimal, que va a corresponder al borde del maxilar, que se va a articular con el hueso lagrimal. ¿Listos? Vamos hacia atrás y en la porción posterior y superior de la cara nasal o la cara medial del cuerpo del maxilar va a estar ubicado el hiato maxilar. Este hiato es una apertura bastante amplia a nivel de la cara medial del seno maxilar y este hiato está delimitada por la apófisis uncinada del cornete nasal inferior y el hueso palatino. O sea, ya estamos buscando hacia la porción que une las dos maxilares. ¿Listos? En dirección más lateral del hiato se va a extender el seno maxilar. ¿Listos? Entonces acuérdense que el seno maxilar es una cavidad ósea hueca que contiene aire y, creo que no se los he dicho, estos senitos están recubiertos por mucosa. ¿Listos? No solo el hueco de hueso, sino tiene mucosa. Y esto produce moquito. Por eso es que nos ayuda a humedecer, a calentar el aire antes de que lo terminemos de respirar, bueno, de inspirar, y también por esa misma razón se puede inflamar o se puede infectar. ¿Listos? Sigamos.
En la porción más posterior también e inferior de la cara nasal o medial del maxilar y a lo largo del borde posterior del maxilar está el surco palatino mayor. ¿Listos? Este surco palatino mayor va a contribuir a formar el conducto palatino mayor, que es por donde va a pasar el nervio palatino mayor y la arteria palatina descendente. ¿Listos? Y ya. Ese es como el despelote grande que encontramos acá en la porción medial del seno maxilar como tal. ¿Listos? Churún. Apófisis frontal del maxilar. Listos. Acá estamos. Entonces, la apófisis, acuérdense que el maxilar va a tener dos apófisis. Una frontal y una palatina. ¿Listos? Que es para terminar de, bueno, la frontal, palatina y la alveolar. ¿Listos? Entonces, la frontal del maxilar va a estar en el ángulo anterior y superior del maxilar, como está puesto ahí, y básicamente lo que vamos a encontrar es que ella es vertical, es ligeramente oblicua, en dirección posterior, y en ella está la cresta lagrimal anterior. Bueno, borde óseo ubicado a nivel de la entrada del conducto nasolagrimal. Y en la cara medial de esta apófisis frontal está la cresta etmoidal, igual, borde óseo oblicuo donde se inserta el extremo anterior del cornete nasal medio. ¿Listos? La apófisis palatina, churulún, que es esta que nos encontramos aquí en la porción más anterior. Entonces la apófisis palatina es la superficie ósea horizontal, cuadrangular, inferior del maxilar, que nos va a formar los 2/3 anteriores del paladar duro. ¿Listos? Ella va a tener una cara superior que es más lisa, que forma parte del piso de la cavidad nasal. ¿Listos? Y a nivel de la línea media, en el sitio de unión de las dos apófisis palatinas, va a haber una eminencia ósea que se llama la cresta nasal, que es donde se va a insertar el cartílago nasal como tal. ¿Listos? La que estamos viendo ahí. En ella también vamos a encontrar unos conductos que son los conductos incisivos, que ellos comienzan siendo pares a nivel del piso de la cavidad nasal y luego se van a unir a nivel del paladar para formar un único conducto incisivo, que ese también se le llama el palatino anterior, por donde va a pasar el nervio y la arteria nasopalatina. ¿Listos? En la cara inferior, que es la que estamos viendo más ahí, a la derecha de la imagen, se va a encontrar las espinas palatinas, son eminencias óseas entre los surcos palatinos y esos surquitos van a correr de adelante hacia atrás y lo que nos van a ayudar es a alojar los nervios y los vasitos que vienen desde arriba, desde el foramen palatino mayor. ¿Listos? Nos queda es la apófisis alveolar del maxilar. Ajá, ahí estamos. Y ella básicamente va a corresponder al borde que aloja los dientes. Esto es lo que hemos hablado ahorita. Entonces tiene un borde libre y curvo que se va a denominar el arco alveolar porque tiene forma de arquito. Y por dentro de este bordecito, dentro de este arco, van a estar los alvéolos dentarios, los huequitos donde se van a poder meter los dientes. ¿Listos? Entonces, los alvéolos son depresiones pequeñas en la apófisis alveolar que se destinan para las raíces dentarias. Y esos alvéolos dentarios están separados entre sí por tabiques óseos que se denominan los tabiques interalveolares. ¿Listos? Y ya, fin. Esto es lo del maxilar. Sí, chun, 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 ya. Excelente, sí, está toda la parte del maxilar. Creo que tengo otra más. Ah, sí, bueno, hay otra que está de la porción inferior de la apófisis palatina del maxilar. ¿Listos? Seguimos, creo que con el hueso de la nariz. Listos. Hueso nasal o hueso propio de la nariz. ¿Listos? De los huesos nasales como tal, ustedes tienen que tener en cuenta que son dos pequeñas laminitas óseas. ¿Listos? Son muy, muy pequeñitas y están ubicadas entre apófisis frontales, tanto derecha o izquierda, del maxilar. ¿Listos? A nivel de línea media se articulan entre sí, los extremos superiores se articulan con el frontal y cada huesito nasal tiene una cara superficial o subcutánea, porque casi no hay nada de músculo pegadito ahí. Es cóncavo en la porción superior y convexa en la porción inferior
y una cara profunda, una cara nasal como tal. Y ya, en realidad del hueso nasal, poco se puede decir. Am, en cuanto a clínica, que es muy frecuente, pero muy, muy frecuente, a ustedes les van a llegar traumas nasales, ¿listos? Sobre todo por riñas, puño en la cara, patada en la cara, codazo en la cara, ya sea jugando fútbol, rugby, fútbol americano, bueno, hockey aquí casi no. Eh, em, me partieron la cara en la nariz jugando hockey. Y, y ustedes van a decir, listos, vamos a tomar una radiografía de la nariz para ver si está rota o no. ¿Listos? Ustedes lo que van a buscar en la radiografía es esa mini pendejadita. ¿Listos? El hueso propio de la nariz, el huesito nasal. Y es una espica chiquitica, chiquitica que se ve en las radiografías. Y muy rara vez se logra ver de forma clara si está fracturado o no. O sea, cuando está fracturado es muy evidente. ¿Listos? Y ahí viene la cosa. Depende de ustedes en dónde se encuentren y en qué servicio de complejidad se encuentren. Y también el tipo de paciente que tengan enfrente es a quien ustedes lo van a derivar. ¿Listos? Un man que no le importa, o bueno, que no vive, no que no le importa, sino que no vive de su físico y ustedes están, no sé, en mierdado, lejísimos, haciendo su rural, es muy difícil que ustedes manden una referencia y que lo manden para cirugía plástica. ¿Listo? Digamos, el campesino que se pegó con el asadón y se partió la nariz. Nada, ese hombre probablemente no le importe la parte estética de la nariz, cómo le vaya a quedar, si le queda un poquitico chueca o no. Y usted lo puede mandar y derivar más fácil a otorrino. ¿Listos? Más por funcionalidad que por estética. Pero si están ustedes en consulta y les llegó, no sé, la presentadora de televisión, la modelo, que la imagen de ella, que ella vive de su imagen, se partió la nariz porque, no sé, hijo de madre, ¿cómo me pasó a mí? Estaba estrenando perrito, se agachó a saludar al perro, el perro saltó, le metió un cabezazo en la nariz y ¡plá! Tenga, se la partió. Y sí, Lola me partió la nariz, o sea, un pug, me la pudieron montar toda la vida. Yo mido 1,85. Me la montaron muchísimo porque un man tan grande como yo, como que un pug tan chiquito me parte la nariz. Sí, suele pasar. Entonces para ella es muy diferente y muy distinto. Ya no busque tanto la parte funcional, sino quedar estéticamente muy bien para continuar viviendo de su trabajo. ¿Listos? Entonces, estas fracturas nasales, ¿quién las ve? ¿Plástica o otorrino? Depende. ¿Listos? Lo mismo, muchas veces, y de hecho uno de mis profes también de cirugía plástica, ese loco, cuando hacía rinoplastias, las hacía junto con un otorrino, las hacían los dos, para buscar tanto la parte estética como la parte funcional. ¿Listos? Y ya, hueso lagrimal, chiquitico, pulón, ay carajo, hueso lagrimal o unguis, ¿listos? También se le llaman. Entonces, este huesito es un hueso par, está ubicado en la órbita, está por delante de la lámina orbitaria del etmoides. Tiene dos caras, una lateral y una medial, ¿listos? Y cuatro bordes, uno superior, uno inferior, uno anterior y uno posterior, ¿listos? En la cara lateral encontramos la cresta lagrimal posterior, ¿listos? Esta crestica es una cresta que es una cresta vertical, está ubicada en la entrada del conducto lacrimonasal. Su extremo termina en la porción inferior que forma un ganchito, que es el gancho lagrimal, que es el que están viendo ahí en rojito. ¿Listos? Por delante de la cresta lagrimal y posterior, en el comienzo del conducto lacrimonasal está el surco lagrimal, sí, ya me acordé. Y nada, el conducto lacrimonasal va a tener un ensanchamiento en el inicio, que es lo que nos va a dar una fosita para el saco lagrimal como tal. Y en los bordes, entonces el borde superior se va a articular con el borde nasal del frontal. El borde inferior va a formar parte del conducto lacrimonasal. El borde anterior se va a articular con la apófisis frontal del maxilar. Y el borde posterior se va a articular con la lámina orbitaria del etmoides. Y ya, eso es súper chiquitito, que este sí uno, clínicamente en realidad,
muy poco lo tiene en cuenta. ¿Listos? Palatino. Entonces, palatino, hueso par, profundo, se va a extender desde el borde posterior del maxilar hasta el esfenoides. Él va a participar en la formación de la órbita, listos, ténganlo muy en cuenta. Nos va a ayudar también a la formación de la cavidad nasal, de la fosa pterigopalatina y la bóveda palatina. Ya luego miramos esas fosas horribles. El hueso palatino entonces está formado por una lámina perpendicular y una lámina horizontal. ¿Listos? Fácil, mucho más fácil entenderlo así. Y va a estar en relación a la composición formada, más que todo por hueso compacto, y en la base de la apófisis piramidal, que ya vamos a ver cuál es, va a haber tejido esponjoso. ¿Listo? Entonces vamos a tener de los dos. Entonces, miren ahí cómo está en grisecito. Entonces, piénselo y tengan muy en mente que tenemos esto, ¿vale? Una lámina perpendicular y una lámina horizontal. ¿Listos? Arranquemos por la más difícil de todas. Ah, carajo. Que viene siendo esta, la lámina perpendicular. Igual, lo que les digo siempre, no se maten tanto, acá todos se los dejo puestecito, y esos toda esa cháchara está ahí puesta para que ustedes lo puedan repasar. Entonces, lámina perpendicular del palatino es esta que estamos viendo acá, que es un poco cansona, difícil, supremamente irregular. ¿Listos? Entonces, lámina perpendicular, obviamente, como su forma lo ve, es vertical. ¿Listos? Ella nos va a ayudar a formar parte de la pared lateral de la cavidad nasal, ¿listos? Y parte medial del seno maxilar, ¿listos? Para ayudar a terminar de complementarlo, como cerrar el cenito, ¿listos? Entonces, esta lámina va a tener dos caras, una cara nasal y una cara maxilar, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿listos? La cara nasal va a corresponder a la cara que va a mirar hacia dónde, hacia la cavidad nasal. Facilísimo. Me maripo. Y la cara maxilar, pues es la cara lateral de la lámina perpendicular. ¿Listos? La porción posterior va a estar en relación y va a estar más en una dirección medial con la fosa pterigopalatina, que es la que tenemos que estudiar la próxima clasecilla. Y la porción anterior va a estar más en relación con el seno maxilar. Carajo, entonces está bien. Listos. Bueno, entonces, de arriba hacia abajo, esta lámina perpendicular del palatino va a tener, uno, la apófisis orbitaria, ¿listos? Que es la apófisis orbitaria, una proyección ósea superior y anterior de la lámina perpendicular, que va a estar localizada entre el maxilar, el etmoides y el esfenoides, ¿listos? Debajo va a haber una escotadura, que es la escotadura o la incisura esfenopalatina, ¿listos? Eso me pica mucho un ojo. Ya. Esta es una escotadura semiovalada, está delimitada en la porción inferior y posterior por la apófisis esfenoidal, ¿listos? O el proceso esfenoidal. Por debajo de esta apófisis o este proceso esfenoidal va a haber un surco, que es el surco palatino mayor. Bueno, este surco se une con el surco palatino mayor del maxilar y es lo que van a formar el conducto palatino mayor, que es por donde va a pasar el nervio palatino y la arteria palatina descendente. ¿Listos? Seguimos bajando y luego encontramos lo que es la cresta etmoidal. Ella es una saliente ósea, nos sirve para la inserción del extremo posterior del corneta nasal medio, ¿listos? Y más abajito está la cresta de la concha o la cresta turbinal, que es el sitio de inserción de la porción más posterior del cornete nasal inferior. Y finalmente, en el extremo posterior e inferior de esta lámina perpendicular está la apófisis piramidal, que es donde se va a insertar la escotadura pterigoidea. ¿Listos? Entonces, esta es la lámina perpendicular del palatino. Tacho chiquito. ¿Listos? No se vayan a dar duro en sus banco de preguntas para los parciales. ¿Listos? No vayan a decir como, debajo de la apófisis esfenoidal del surco palatino mayor se encuentra un surco que une el surco palatino mayor del maxilar que forma el.
A, conducto palatino mayor, B, conducto palatino menor, C, conducto palatino oblicuo, no sé. O sea, no sean tan ratas de darse así de forma cascarera como, ja, esta pregunta la hice yo y solo me las he hecho. No sean tan chandosos, ¿listos? Se hagan cosas más de lo que realmente y necesariamente tienen que saber. Eh, y sobre todo si le pueden meter más hacia buscando lo que queremos de la parte de aplicaciones clínicas, mejor. ¿Listos? No sean cascareros. ¿Listos? Y tampoco no sean no sé, como tan relajados, como en la cara, ¿cuántos ojos tenemos? 1, 2, 3, 4. O sea, no. ¿Listos? No sean tan duro, no busquen cascaritas. Siempre me ha parecido que buscar la parte cascarera chiquitica, fastidiosísima, es, no sé, estar como sin oficio, más que todo, lo principal es poder entender los conceptos básicos y más claros. ¿Listos? Si no estoy mal, creo que, ajá, acá les tengo otra mini esquemita, a ver, otra mini esquemita de la parte de la lámina perpendicular, pero con esto es mucho más fácil enseñar y entender toda la parte de los surcos palatinos y las láminas y bla. ¿Listos? Entonces, todo lo que forma la lámina perpendicular. Y ahora nos vamos por la parte de abajito, por la lámina horizontal. ¿Listos? Entonces, volvemos a clase. La lámina horizontal del palatino nos va a formar parte del tercio posterior del paladar duro. ¿Listos? Acuérdense que la apófisis palatina, el maxilar de los 2 tercios anteriores. La lámina horizontal del palatino nos va a dar los 2 tercios posteriores del paladar duro. ¿Listos? Y por lo tanto, esta nos va a ayudar a formar parte del piso de la cavidad nasal. ¿Listos? Va a tener 2 caras, pues va a tener una cara que apunta hacia la nariz, hacia la cavidad nasal, que es la cara nasal, y la otra cara que va a apuntar hacia la parte del paladar duro, la cara palatina. ¿Listos? Entonces, cara nasal, cara palatina, y va a tener 4 bordes. Adivinen, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Listos? Entonces, la cara nasal de la lámina horizontal del palatino es una cara que está apuntando hacia la parte superior y va a corresponder a la cara que está orientada hacia la nariz y va a formar parte del piso de la cavidad nasal. Fin, no se puede decir nada más, es una pendejada. ¿Listos? La cara palatina es una cara más inferior, es rugosa, eso sí, y es la cara que va a mirar obviamente hacia la cavidad bucal y va a contener y va a contribuir a la formación de la bóveda del paladar óseo como tal. ¿Listos? En esta cara palatina, cerca del borde posterior, con forma medio frecuente, se va a encontrar una saliente ósea que se va a denominar la cresta palatina. ¿Listos? Pero pues es inconstante. Ah, vámonos con los bordes. Entonces, borde anterior de la lámina horizontal es delgadito, se va a articular con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. ¿Listos? Y en el borde posterior de este sitio donde se va a insertar el paladar blando. ¿Listos? Donde va a llegar el paladar blando y vamos a arrancar con la parte del paladar duro. Bueno, borde anterior, borde medial, se va a articular con el borde medial, valga la redundancia, de la lámina horizontal del palatino del otro lado, o sea, del palatino contralateral, otro término nuevo, y aquí lo que se va a encontrar es la cresta nasal, que es la superficie articular para el vómer, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Listos? Y en esta lámina horizontal también vamos a ver ciertos forámenes, ciertos huequitos que son los forámenes palatinos menores, que básicamente es donde se van a abrir para los conductos palatinos menores. Y ya, este es el palatino. ¿Listos? Entonces, chun chun. Ay, bueno, lámina horizontal, bla, 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 vómer. Listo. Entonces, acá vamos viendo cómo se va como medio articulando todo y vamos uniendo todo el despelote de la parte de cara. Entonces, Bomer, que está ubicado en línea media, o se lo vuelve un hueso impar y medial. ¿Listos? Está formado de forma íntegra por hueso compacto, acá no hay nada esponjoso. Del Bomer se dice que es una lámina ósea que se extiende desde la cara inferior del cuerpo del esfenoides hasta la sutura palatina media, que es la que estamos hablando ahorita. ¿Listos?
Está ubicado entre el esfenoides, entre el maxilar, el palatino y la lámina perpendicular del etmoides. ¿Listos? Entonces, es un despelote de bicho. Va a formar la porción inferior del tabique nasal y va a tener dos caras laterales y cuatro bordes: anterior, posterior, superior e inferior. ¿Listos? La cara lateral es plana, es vertical, ella está cubierta por la mucosa de la cavidad nasal como tal. ¿Listos? Y va a tener un surco oblicuo por donde va a pasar el nervio y los vasitos nasopalatinos. Como estamos hablando del vómer, y es un surco, que es el que tiene este loco, se va a llamar el surco vomeriano. ¿Listos? Pero esperen un segundito, yo lo tengo por acá más bonito el vómer. Ahí está. Ese es el surco vomeriano. ¿Listos? Volvemos. Borde anterior del vómer, oblicuo, desciende hacia atrás y hacia adelante. Y ya. ¿Listos? Acá tengo los otros bordecitos. Borde posterior, o la cresta vomeriana, ¿listos? Va a ayudar a formar el límite medial de los cornetes, ¿listos? Ahí están, borde superior del vómer, está formado por las dos alitas del vómer que se articulan con la cresta esfenoidal, surulón, ¿listos? Esfenoidal. Y entre las dos superficies óseas queda el espacio que va a conformar el conducto femororostral, que es por donde va a pasar una arteria pequeñita que nos va a ayudar a irrigar el tabique nasal y el cuerpo de los esfenoides. ¿Listos? Entonces, el mini tacho acá, si ustedes se dan cuenta, todos son surcos, todos son canales por donde van pasando todas las estructuras anatómicas que vienen de cráneo y de cara. Y cuando miremos ahorita la parte vascular, se empieza a complicar un poco más, pero entendemos un poco mejor por qué carajos cuando uno tiene un trauma nasal, hay tanto sangrado. ¿Listos? Pasan muchísimas estructuras vasculares, arteriales y venosas, complejitos venosos, que generan que se genere una ruptura de vasito sanguíneo muy fácil, porque las estructuras que están alrededor de ellos son estructuras muy rígidas, una gran mayoría de estructuras óseas que tenemos en caras. ¿Listos? Y ya, mira, nos ha rendido un montón. Ya nos falta la mandíbula y ya acabamos. Genial. Vengan a dar clases tan temprano, es muy chévere, me gustó. Nunca veo clases desde las 6, la máxima que he hecho ahora es las 7, pero las 6 está genial. Bueno, mandíbula o maxilar inferior. No me quedo más con mandíbula porque a veces confunden con maxilar y maxilar inferior. Nada, quedémonos con mandíbula. ¿Listos? Oh, pucha, hay que formar conjuntivitis, me pica mucho este ojo. Entonces, la mandíbula es un hueso impar, mediano, simétrico, móvil y está ubicada en la porción inferior de la cara, como lo pongo ahí. ¿Listos? Para estudiarlo de ella, básicamente podemos decir que ella tiene un cuerpo y dos ramas principales. ¿Listos? Una derecha y una izquierda. Entonces, chuchón, metámonos para acá. De una vez al despelote. Cuerpo de la mandíbula. Entonces, cuerpo de la mandíbula va a corresponder a la porción horizontal de la mandíbula. ¿Listos? Grandotote. Y sobre este cuerpo de la mandíbula van a estar pegadas o adosadas, dicen los textos, a cada lado las ramas mandibulares. ¿Listos? Entonces, ella va a tener principalmente y básicamente dos caras, una lateral y una posterior, y dos bordes, uno superior y uno inferior. ¿Listos? Entonces, en la línea media del cuerpo mandibular como tal, vamos a encontrar hasta el primer año de vida una sínfisis que se llama la sínfisis mandibular. ¿Listos? Esta sínfisis mandibular es como un puente de tejido fibroso que va a unir la mitad derecha con la mitad izquierda de la mandíbula. ¿Listos? Y alrededor del primer año de vida, este puentecito de esta unión se va a osificar y va a desaparecer. ¿Listos? En cuanto a la cara lateral del cuerpo de la mandíbula, lo que encontramos es chururururún, en la porción inferior, la protuberancia mentoniana, ¿listos? Y a ambos lados de la protuberancia están los tubérculos mentonianos.
Por debajo del primero o del segundo premolar vamos a encontrar un orificio que son los forámenes mentonianos, estos derecho e izquierdo. Y por ahí es por donde van a pasar los nervios mentonianos, derechos e izquierdos, de forma respectiva de cada lado. Más lateral, vamos a ver a los lados de la línea oblicua, se va a extender desde la cara lateral de la rama hasta la cara lateral del cuerpo y la mandíbula. ¿Listos? Y ya, eso es como todo lo que podemos encontrar en esta cara del cuerpo mandibular. Interesante acá, por dentrito, en la cara posterior del cuerpo y la mandíbula. ¿Listos? Entonces, en esta cara posterior del cuerpo y la mandíbula vamos a encontrar justo por encimita del borde inferior van a haber dos pequeñas depresiones a cada lado de la línea media. ¿Listos? Estas depresiones se llaman las fosas digástricas. Ahí abajito las alcanzan a ver. ¿Listos? Estas fositas digástricas son el sitio de inserción del vientre anterior del músculo digástrico, que obviamente va a corresponder a cada lado, del derecho y del izquierdo. ¿Listos? Por encima de las fositas digástricas están las espinas mentonianas. ¿Listos? O también se les llaman las genimentonianas superiores e inferiores. ¿Listos? Entonces, en la espina mentoniana superior se va a insertar el genio gloso y en la espina mentoniana inferior el genio ioideo. ¿Listos? Luego los vamos a ver. En la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, entonces también está la línea miloioidea. ¿Listos? Y esta línea miloioidea es un reborde óseo, como lo ven ahí, es oblicuo, y se extiende en dirección descendente, de atrás hacia adelante, y en esta línea miloioidea se va a insertar con el músculo el miloioideo. ¿Listos? En la porción posterior de la porción milofaringea del músculo constrictor superior de la faringe se va a llevar a insertar también en esta porción, pero principalmente miloioideo. No se maten la cabeza por ahora. ¿Listos? Y bueno, la cuestión es que entre el miloioideo y la porción milofaringea del constrictor superior de la faringe es por donde va a pasar el nervio lingual. Pero lo vamos a hacer un poquito también mejor cuando vemos la parte de la lengua. Bueno, en el borde, que en el extremo anterior de la línea miloioidea se va a encontrar una fosa que es la fosa sublingual. ¿Listos? Eso es como una fosita, una concavidad en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula que básicamente nos va a ayudar a alojar la glándula sublingual. ¿Listos? Y en la mitad posterior del cuerpo de la mandíbula y por debajo de la línea miloioidea está otra depresión que es la fosa submandibular. ¿Listos? Si vamos a poner en un conjunto lo que acabamos de hablar y las inserciones musculares, lo que vamos a ver es esto, ¿vale? Entonces nos estamos viendo los genioideo, el miloioideo, geniogloso, las glandulitas submandibulares, donde se van llegando y van generando, bueno, van ocupando cada uno su espacio y y sus estructuras anatómicas que van en relación con ellas. ¿Listos? Nada, sigamos. Ahora, vamos con el borde superior del cuerpo, la mandíbula. Entonces, básicamente él va a tener un borde libre posterior que se llama el arco alveolar. ¿Listos? Y en este arco alveolar es donde van a estar metidos los alvéolos dentarios, que al igual que en el maxilar, son donde se van a alojar las raíces dentarias. ¿Listos? También los alvéolos dentarios están separados entre sí por tabiques óseos y son los tabiques interalveolares. ¿Listos? En los alvéolos dentarios de los dientes que tienen múltiples raíces, se llaman multirradiculares, vamos a encontrar tabiques interradiculares, que ellos nos van a ayudar a separar las raíces de un mismo diente. ¿Listos? Por detrás del último molar hay un triangulito óseo que se llama el triángulo retromolar, ¿vale? Y es el lugar de inserción del rafete mandibular. Por detrás del último molar, triángulo óseo, triángulo retromolar.
¿Listo? Súper fácil. Dentro de este triángulo también a veces se encuentra una fosa o una pequeña depresión y se llama la fosa retromolar. ¿Listos? Y ya, es lo que podemos hablar del cuerpo de la mandíbula. De ramitas de mandíbula, vamos hacia las ramitas, entonces tenemos que es derecha a izquierda, ¿listos? Y se van a extender desde el cuerpo mandibular, son verticales, son ligeramente oblicuas, ascendentes, de adelante hacia atrás, ¿listos? Cada ramita en la mandíbula va a tener entonces dos caras, una cara lateral, una cara medial y cuatro bordes, ¿listos? Borde anterior, borde posterior, superior e inferior, ¿listos? Entonces, y acá el despelote que vamos a hablar es que en la cara lateral, a nivel del ángulo de la mandíbula, a veces se puede ver una región rugosa en donde se va a insertar el macetero. Esa región rugosa donde se inserta el macetero se llama la tuberosidad macetérica. ¿Sí? Ahí arribita donde está el copyright, ángulo de la mandíbula, tuberosidad maceterina. Listo, macetérica. Le ponemos más nosotros acá. En la cara medial, entonces vamos a encontrar un foramen, que es el foramen mandibular, más o menos mide 1 centímetro por encima del plano donde se genera la oclusión, el plano oclusal, y este orificio se va a continuar con el conducto mandibular, ¿listos? Y que básicamente lo que forman es un conducto óseo que está dentro de la mandíbula y por donde van a pasar el nervio y los vasitos alveolares inferiores, ¿listos? Conducto mandibular, entonces se va a extender desde el foramen mandibular, va a pasar por debajo de las raíces dentarias y va a terminar a nivel del foramen mentoniano, hacia adelante. ¿Listos? Estamos uniendo las dos partes del cuerpo y las ramitas de la mandíbula. A partir del foramen mandibular se va a originar un surco, que se llama el surco mieloideo. Este surco va a descender en dirección anterior y adivinen qué nervio va a alojar, el miloioideo. ¿Listos? Y la rama miloioidea de la arteria alveolar inferior con las venitas que corresponden también asociadas a ellas. En dirección anterior al foramen mandibular está la língula o la espina de Spix. ¿Listos? Ella es una proyección ósea delgada y en ella se va a insertar el ligamento esfenomandibular. ¿Listos? En la cara medial de la rama de la mandíbula, muy cerca del ángulo, de forma ocasional, se puede encontrar una rugosidad donde se inserta el pterigoideo medial y se va a llamar la tuberosidad pterigoidea. ¿Listos? Sí, la encontraron en la cara medial, en la que apunta como hacia adentro. ¿Listos? De las ramitas de mandíbula, entonces, vamos a hablar de los bordes. En el borde anterior de la rama de la mandíbula está la cresta temporal, que básicamente es oblicua, descendente, viene de atrás hacia adelante y se va a extender desde la apófisis coronoides arribita hasta la línea oblicua. ¿Listos? Este borde también sirve en parte para la inserción del músculo temporal. ¿Listos? Borde posterior es liso, redondeado, se va a extender desde la apófisis condilar hasta el ángulo de la mandíbula y ella se va a continuar con el borde inferior del maxilar, mandibular, perdón. En el borde superior, entonces encontramos de adelante hacia atrás la coronoides, la escotadura mandibular y la apófisis condilar. ¿Listos? La apófisis coronoides, entonces ella nos sirve como sitio de inserción al músculo temporal. La escotadura mandibular se va a encontrar entre la apófisis coronoides y la condilar, como esa U que hay ahí, y por encima de la escotadura van a pasar el nervio y los vasitos macetéricos, ¿vale? Para finalmente llegar al músculo macetero. La apófisis condilar, entonces, es una eminencia articular de la mandíbula. Es aplanada, tiene un sentido anteroposterior y en el extremo está el cóndilo de la mandíbula. En este cóndilo de la mandíbula se encuentra unido a la rama de la mandíbula a través de un cuello. ¿Listos? Y es el cuello del cóndilo de la mandíbula. Por debajo, en dirección más medial al cóndilo, está la fosa pterigoidea.
donde se va a insertar el pterigoideo lateral. Presos. Cuando hagamos musculitos, repasamos esta parte. Y el borde inferior de la rama de la mandíbula se va a continuar de forma directa con el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y van a formar un ángulo. ¿Listos? Este ángulo está marcado con el borde posterior, que se llama el ángulo de la mandíbula. Para medio entender el despelote de lo que estamos hablando ahorita, chururón. Entonces, esa es la articulación temporomandibular. Y aquí vienen siendo los sitios por donde van pasando las estructuras óseas y vasculares a través de los orificios que estamos repasando y revisando a nivel mandibular. Y fin, acabamos con los huesos de la cara. Súper fácil, súper genial estuvo hoy. Si se dan cuenta que al final en este punto la clase se pone densísima y uno como que casi no coge las cosas como, sí, ahí está y ya. Pues madre, es que hacer una clase larga es complejo. O sea, yo lo veo como por mucho hora y media, hora y 20 y ya. Toca tomar un descanso para retomar. Pero nada, nos rindió muchísimo. Huesos de la cara no son tan complicados y tan complejos. Ay, carajo, miren, les mando la presentación de una vez. Y para que los tengan toda, absolutamente toda la cháchara que yo les doy, les cuento, está ahí en las diapositivas. O sea, yo no me voy a poner a leer texto o a recordar como el borde posterior liso, redondeado, bla, todo el texto está ahí. A mí me gusta más como mostrar las imágenes y hablar sobre las imágenes. Pero hasta de pronto incluso se puede complementar un poco más con el texto que tengo yo acá, si se me llega a pasar algo que no creo. Todo está ahí, ¿listo? Entonces no se preocupen por esa parte, churrón, archivo original. Para que lo tengan, para que puedan repasar, obviamente vayan a sus textos de anato, repasen con los atlas. Las diapositivas les sirven mucho más para repasar antecitos de parciales, como ciertos recorderis de ciertas cosas que les haga falta. ¿Listos? Churrón, ahí está. Yo no he dejado de compartir. Churrón, ¿dónde está? Teams, aquí está. Entonces, Docs, por ahora no es tan complejo, no es tan difícil, ¿listo? Lo que yo les he dicho siempre desde antes de empezar por cráneo es un mierdero, porque cráneo es complicadísimo, ¿listos? Y el resto de estudio anatómico se hace mucho más fácil, mucho más sencillo. Lo que viene siendo un poco cansón es miembro superior porque tiene demasiadísimos grupos musculares, pero es mucho más como tangible, ¿listos? Nada, vamos volando. Hoy es martes, el jueves nos vemos para una horita. Yo ahorita definimos si empezamos con la parte de fosas o empezamos con la parte de angio, porque una horita para dejar todo entrecortado es difícil. La parte de angio es mucho más fácil, la parte de carótida. Pero nada, déjenme reviso bien cómo tengo planteadas las clasecillas y yo les cuadro y les digo qué vamos a ver por si acaso quieren repasar antecitos de. Y listos, Docs, quedan libres para que alcancen a desayunar. Hoy nos fue súper bien. Nosotros ya estamos viendo en práctica esto, carótida interna. Sería bueno, más bien si de repente esta semana nos haría Carótida. 2 horas y la otra semana no lo hace, para que nos la adelante. Porque siempre es bueno ir a la mano con la teoría, con la práctica. Sí, del carajo. Entonces, no Por sé si mí. todos estén de acuerdo. Así es. Entonces, Sí. sería verla No, 2 horas y la otra semana solamente no vemos la clase 1 hora. nada, por tiempo por mí, no se preocupen, no hay problema. La cosa es ustedes que no se les cruce con horarios. Entonces, más bien, veámonos el jueves 7. Yo creo que sí me va a tocar estar en la unidad, pero frescos, no hay problema. Y sacamos carótida, sin problema, de una, del carajo. ¿Listos? Porque carótida yo sí he visto que los tienden a complicar mucho y no es tan complicado, es más bien sencillo. Entonces, nada, el jueves veámonos con carótida. Yo no creo que tenga acá la presentación en el teléfono, voy a buscarla y se las mando también ahorita de una vez para que vayan teniendo, vayan repasando, vayan mirando y nada, nos vemos súper fácil y súper sencillo con esta parte de carótida. Me parece del carajo. Profe, Súper. Mándalo. profe, ¿puede ser a las 6 de la mañana, de 6 a 8, para que no interrumpa los horarios de otro grupo?
Listos, podríamos hacerle. Lo único es que hagámoslo como de 6 a 6:50. Mientras llego a la unidad, saludo, miro que todo esté bien y seguimos como de 7 a 8. Sí, porque tenemos clase, el grupo A ¿Es eso? tiene clase, tiene otra clase, entonces por eso. Ah, se cruza, ¿no? Frescos. Entonces, nada, déjenme reviso cómo está la parte de carotía. No sé, hasta incluso, miren, como nos rindió tantísimo la clase de hoy, hasta la podríamos hacer de 1 hora y la sacamos súper fácil. Pero no, déjenme revisamos y cuadramos, y si es necesario, igual hacemos de 6 a 8 con esa mini interrupción mientras bajo de la casa a la unidad y listos. Entonces, nada, frescos, de una, me parece. Bueno, profe, gracias. Listos, docs. Cuídense mucho entonces. Un abracito. Hasta luego, profe. Que se viene. Profe, gracias. Gracias, profe. Vale, chao, chao. Hasta luego, profe.